Bueno, para llevar a cabo esta discusión, esta charla, se va a encargar el arquitecto Carlos Ortiz, que realmente fue uno de los orquestadores de toda esta dinámica de la Bienal para que nos lleve a cabo todo el proceso que vamos a vivir ahorita. Carlos. Bueno, la intención de este panel es hacer pues una serie de reflexiones en torno a lo que sucedió el año pasado durante octubre en la Bienal y específicamente con algunos de los miembros del jurado. Me encomendaron la labor de ser moderador. No voy a ser moderador, los voy a controlar y voy a participar también. Pero bueno, durante unos 45 minutos más o menos vamos a platicar sobre ese tema y me gustaría invitar a pues, Daniela Frogheri, doctora Daniela Frogheri de la UDEM, fue uno de los miembros del jurado para que pues, nos acompañe y empecemos la charla. El doctor Marcelo Espinosa, también como miembro del jurado, y finalmente al doctor José Manuel Prieto. Y pues bueno, vamos a platicar un poco sobre este tema. 40 años en el que el colegio pues, ha organizado la Bienal. Por primera vez logramos algo, y digo logramos porque no es algo que haya hecho yo, es algo que hicimos un equipo como de 18, 19 personas, cada uno enfocado en ciertas áreas, muchos organizando muchas cosas, y siempre tenemos que pensar en el trabajo que se haga en el Colegio de Arquitectos como un colectivo, como lo que sucede desde el colectivo de los arquitectos de Nuevo León, y en el momento en que lleguemos a pensar desde la individualidad, todo esto se va a caer a pedazos. Entonces, es bien importante que lo que se haga en el colegio, desde ya, siempre esté pensado en esta parte del colectivo. Y comentaba que después de 40 años, por primera vez, pues se da a conocer un jurado. Creíamos que era súper importante que quien fuera a participar, ya sea en los concursos de los pabellones o en los concursos del Premio Cali Estudiantil o Premio Cali Profesional, pues supieran quiénes eran los que pues iban a conformar pues este grupo de personas que se iban a encargar de juzgar las obras. Lo más importante para nosotros siempre fue la exposición, al grado de que nuestro proyecto más importante fue la convocatoria de un pabellón que costó algo así como 500,000 pesos, algo así como $500,000 de pesos, y fue una inversión bastante importante, un pabellón que ganaron un concurso Darío y Erna, que están por allá atrás, y que nos apoyaron muchísimo para poder llevar a cabo esto. Y sobre el cual se generó todo pues una discusión y reflexión en torno al proyecto, pero hizo muy visibles todos los proyectos participantes. Creo que se logró una participación masiva, sobre todo de despachos jóvenes. ¿Y qué pensaron sobre esta Bienal, sobre el concepto general de la Bienal? No sé, Daniela, si quieres empezar. Me toca lo más difícil, ¿no? Pienso, no puedo copiar lo que dicen los demás. Bueno, primero agradezco la invitación. Buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí y también tengo que decir que ha sido un gusto participar como jurado en esta Bienal. Creo que la Bienal de Arquitectura es un evento y una entidad súper importante para esta ciudad, y entonces pues fue un honor hacer parte de este jurado. Tengo que decir, antes de entrar en cosas más aburridas, que también nos hemos divertido mucho, pues aquí mis compañeros dirán la verdad, porque creo que la fórmula con la cual pues ustedes organizaron las sesiones aparentemente fueron como pesadas, ¿no? Porque tuvimos que ver cuántos proyectos fueron muchísimos proyectos, como una especie de tour de force. 137 proyectos, mirándolos así seguido, uno detrás de otro, y comentando y opinando. Y tengo que decir, hablo por mí, pero pues seguro que también hablo por los otros, no nos hemos aburrido, la verdad. Fuimos críticos, a veces nos tomamos el lujo de ser también un poco criticones, que es diferente. Pero sí que a mí me sorprendió la cantidad de proyectos que participaron. En
en algún lugar del mundo se dice que la arquitectura está muriendo. La verdad no es cierto que la arquitectura está muriendo. Y también es complicado, creo, cuando se ven muchas obras, cuando se ven muchos proyectos, es complicado ser objetivos, pero a veces también estamos entrenados a esto, ¿no? Sobre todo los que pertenecemos al mundo de la academia, pero por otro lado también hay como una experiencia que viene un poco de la cultura, viene un poco por el recorrido que cada uno ha hecho, que nos permite de poder brincar entre lo que pensamos, lo que es nuestra visión personal y luego pues esa parte más objetiva, ¿no? Entonces es como lo que a mí me gustaría como fuera, pero personalmente, y lo que en vez pues debería ser, bueno, es como siempre una especie de acordeón, ¿no? A mí sí hay cosas que considero muy positivas de lo que he visto, como una riqueza de materiales, una riqueza como de elementos, de cosas, pero por otro lado sí que, y no sé si es el momento ahora de decir esto, de todos los proyectos que vimos había como una calidad bastante interesante como de ejecución de todo lo que vimos, pero sí que había unos puntos generales que eran como el espejo de lo que está pasando ahora, ¿no? Principalmente en esta ciudad o pues en algunos casos en los alrededores, en algunos casos un poquito más lejos en el país. Y hay unos puntos que creo que todavía faltan, ¿no? Yo no sé si los podemos hablar después o ahora, pero en general a mí sí me sorprendió la riqueza de la participación de muchos proyectos. Ojalá hubieran muchos más, pero sí me sorprendió que algunas categorías, por ejemplo, tenían mucho más éxito que otras, que también esto pues refleja cuáles son las tendencias, ¿no? de lo que está pasando, pero sí que creo que falta todavía, a pesar de que se haya convertido en algo obligatorio y que hasta se convirtió en una moda, toda la cuestión de la sustentabilidad, que ahora me da esta vergüenza decir esta palabra porque la decimos demasiado, ¿no? Pero sí que creo que falta, a pesar de todo lo que hacemos con las academias para concientizar a nuestros estudiantes sobre este tema, en los proyectos reales, por toda una serie de circunstancias, yo creo que esa es la parte como que falló un poco, ¿no? Y la verdad no sé explicar por qué faltó esta parte, y creo que debería ser como una invitación a los proyectos que siguen, ¿no? Creo. A lo mejor Marcelo sí lo va a saber explicar. Marcelo, te toca la respuesta difícil, ¿no? Bueno, creo que sí me toca la parte complicada en la medida en que, pues bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, pues bueno, sí formo parte del proyecto editorial del Colegio de Arquitectos y pues de alguna u otra manera pues he estado relacionado y pues conozco a muchos de los participantes, pues a la gran mayoría, y también pues bueno, pues de cierta forma puedo decir o referenciar su trabajo, ¿verdad? Y entonces al momento de pues entrar a esta dinámica de formar parte del jurado, pues entra pues sistema de evaluación o de criterio en el cual uno se tiene que alejar y establecer una serie de parámetros en los cuales, digo, para mí lo que me ayudó fue pues bueno, pensar en la arquitectura como un objeto que responde a un tiempo en específico. La otra cuestión era el planteamiento tectónico, el resultado formal y posteriormente el uso de la materialidad como tal, ¿no? Entonces, pues digo, era una serie de criterios que pues me toca pues explorar y ver cuando estamos formulando la revista o el proyecto editorial, que ahora pues del otro lado, no del otro lado, pero es otro sistema, ¿no? de selección, que me llamó mucho a mí la atención, que como decía ahorita Daniela, que creo que una de las cosas importantes que no comentaste, Daniela, digo, tú que vienes por ejemplo, de otros lados, ver pues este
este repertorio, pues ayuda como, pues ahora sí, a verlo desde afuera y entender y relacionarlo con el contexto y relacionarlo con la serie de necesidades y con la serie de posibilidades que se pueden dar. Y creo que, pues a grandes rasgos podemos decir que fue muy satisfactorio el resultado, tanto en cantidad como en calidad. Y el planteamiento, pues en general es muy variado, lo cual pues ayuda nos ayudó o contribuyó a tener esta serie de discusiones pues un poco largas, ¿no? Nos llevamos ahí un par de días discutiendo los proyectos, y creo que esto fue pues un parteaguas en lo que pues comúnmente o tradicionalmente se llevan a cabo, ¿cómo se llamaban a cabo las bienales, ¿no? Que era una evaluación pues un poco individual, pero al mismo tiempo era ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero es bueno, uno no sabe quién es el jurado, ¿verdad? En el cual, y es una evaluación numérica, ¿sí? Y entonces, cuando ahora nos sentamos, pues varios colegas a discutir cada uno de los proyectos, pues bueno, entraban pues en esa discusión pues diferentes criterios, ¿no? Desde pensarlo en la producción local, y venían también otras personas que venían de afuera para poder cuestionar cuál es el valor de dicha pieza dentro de un contexto pues un poco más amplio o de perdido nacional. Y también tuvimos un jurado que vino de Estados Unidos, y también pues él tenía pues esa posibilidad de poder como visualizar la producción local y relacionarla o contraponerla con respecto a lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? Y creo que el resultado fue muy satisfactorio, y fue pues una muy buena experiencia y un buen ejercicio tener la posibilidad de discutir, que creo que es la clave con esta cuestión de lo que sería una bienal, y que pues hablo un poco en mi nota editorial, que al final de cuentas no hay perdedores, sino hay una lectura del panorama que se tiene actualmente como pues producción arquitectónica. ¿Eso? Sí, claro. Bueno, yo en principio, quería darle las gracias a Carlos por la invitación, y quiero aprovechar también, ya que estamos aquí, para felicitarle, ya que dejó de estar como presidente del Colegio de Arquitectos, y quiero sinceramente felicitarle porque bueno, creo que ha hecho un papel muy digno y muy importante, porque yo además recuerdo haberlo comentado con él en alguna ocasión por ahí, que creo que los colegios de arquitectos tienen que jugar un papel social mucho mayor del que, vamos a ver, yo llevo aquí 16 años, y efectivamente el colegio que yo pude ver ahora en esta última etapa con Carlos como presidente fue afortunadamente muy distinto del que había conocido en años anteriores, por supuesto con todos los respetos para los anteriores presidentes. Lo que quiero decir con esto en última instancia es que bueno, pues también a lo mejor estamos hablando de generaciones jóvenes que toman el relevo, y la arquitectura se ve desde una perspectiva quizá mucho más amplia o integradora, y creo que eso siempre será muy positivo, ¿no? Muy positivo. Sírvale algo aquí al doctor, por favor. Buena prueba de ese carácter integrador es que Carlos tuvo la amabilidad de invitarme como jurado, y yo, bueno, imagino que los aquí presentes, quienes me conozcan lo saben de sobra, pero para quienes no me conozcan, se lo digo yo no soy arquitecto de formación, pero llevo toda mi vida entre arquitectos. Yo hice historia del arte, historia de la arquitectura como formación, pero como digo, llevo toda mi vida entre arquitectos, ¿no? Y hombre, creo que algo sé de arquitectura, ¿no? Hasta el punto de que hoy sigo recibiendo, cuando recibo una carta bancaria, yo jamás dije, cuando abrí mi primera cuenta bancaria aquí, jamás dije que soy arquitecto, como voy a decir algo que no soy.
Y curiosamente, pero el señor de la entidad bancaria sabía que yo era profesor en una facultad de arquitectura. Y él dio por hecho, automáticamente, que yo tenía que ser arquitecto. Y hoy sigo recibiendo mis cartas en casa de Banorte con arq.josemanuel.prieto-gonzález. Y es curioso porque digo, pero si yo nunca le dije a este señor que soy arquitecto, ¿por qué está poniéndolo, no? Pero lo que quiero decir en última instancia es que creo que es importante, creo que en un jurado de estas características pueden hablar y pueden opinar también y pueden argumentar personas que no necesariamente tengan que ser arquitectos. Yo soy académico, soy historiador, etc., pero también se podría invitar a artistas plásticos, a pintores, escultores, claro que sí, o sea, gente que de una forma u otra ha estado en contacto también con la arquitectura, ¿no? En cuanto al tema de la Bienal, bueno, yo he de decir también que, por supuesto, creo que y aquí están mis compañeros que no me dejarán mentir a ese respecto, creo que no hay ninguna duda que las decisiones que se tomaron fueron absolutamente democráticas, y lo dice alguien que se sintió derrotado absolutamente. Lo dice alguien que en sus votaciones y juicios se sintió absolutamente derrotado. Y lo confieso y no tengo ningún problema en confesarlo y lo diré siempre. ¿Y por qué me sentí derrotado? Bueno, pues porque yo defiendo una arquitectura. Sé que estamos en una ciudad donde hay mucho dinero. Y el dinero llama a dinero, evidentemente, pero vamos a ver, hay una institución en este país que dice que en el país hay 50 y tantos millones de pobres. Y en esta ciudad y en este estado es verdad que es un porcentaje inferior, pero dice, y repito, que no lo digo yo, lo dice una institución oficial como el Coneval, que una tercera parte de la población vive en condiciones de pobreza. Y yo me pregunto y me seguiré preguntando, y yo no sé si los aquí presentes se han preguntado en alguna ocasión, ¿cuántos ciudadanos en este país pueden pagar los servicios particulares de un arquitecto? Yo no sé si se han hecho esa pregunta en alguna ocasión. Yo he estado haciendo ahora últimamente una pequeña investigación porque me invitaron a un congreso sobre pobreza y sobre desigualdad en el país, y estuvo padre porque invitaban a un investigador de una disciplina diferente. O sea, hubo gente de biología, de química, derecho, y a mí me invitaron para hablar de arquitectura y de urbanismo. Y bueno, yo hice una pequeña investigación donde calculé que aproximadamente los ciudadanos de este país que pueden pagar los servicios particulares de un arquitecto llegan a un 18% de la población. 18% de la población, lo cual es un porcentaje ridículo, absolutamente ridículo. Ridículo. Creo que deberíamos hacer una reflexión interna y decir, ah, caray, pues bueno, pues a lo mejor también tenemos que pensar en esos otros sectores de la población que a lo mejor no me pueden pagar como arquitecto, pero bueno, a lo mejor hay que buscar alternativas, mecanismos diversos para poder llegar a esa gente, porque se lo merecen también. Hablaba con Carlos hace unos días y le preguntaba yo si me podía, porque le fuimos a hacer una entrevista a Carlos porque un alumno mío de la facultad está haciendo un estudio sobre desarrollos verticales en esta ciudad, ¿no? Y le preguntaba yo a Carlos si me podría decir un único desarrollo vertical en esta ciudad que se pueda considerar como vivienda social. Ninguno. Es decir, con esta proliferación, con este boom de desarrollos verticales que hemos tenido y tenemos en estos últimos 10 años, o sea, ¿cómo es posible que no podamos nombrar un solo desarrollo? Y yo, que procedo de otro país, aunque llevo 16 años aquí, soy de este país y, como siempre digo, quiero lo mejor para mi país, que hoy es este país, a pesar de mi acento, pues yo conocía casos en España de empresarios de la construcción que llevaban toda su vida haciendo vivienda social y ganaban dinero. Ganaban dinero. Es decir, yo creo que es legítimo ganar dinero, faltaría más. Claro que sí.
La cuestión es que a lo mejor a veces tenemos que preguntarnos dónde está el afán de lucro. Y la cuestión es que a lo mejor tenemos que preguntarnos también, o sea, si solamente estamos llegando a un 18% de la población, algo en la profesión puede que esté fallando. Algo en la profesión puede que esté fallando. Y, o sea, yo creo que con mi presencia, lo único que anime a mis compañeros, también que a lo mejor tienen mucha más relación con ustedes, pues simplemente eso, que a lo mejor conviene que alguna vez hagamos una reflexión, decir, oye, quizá tengamos que cambiar algo en la profesión, ¿no? Para llegar a mucha más gente, ¿no? Creo que es bueno, ¿no? Pero, insisto, repito, ante todo soy un demócrata. Y entonces, bueno, pues yo en un jurado me siento en minoría. Yo, por supuesto, tuve todo el tiempo del mundo para plantear mis argumentos, etc. Pero, insisto, salí derrotado y lo admito y lo asumo y no hay ningún problema, ¿eh? Simplemente, bueno, ya que me dan hoy esta oportunidad de estar aquí, pues eso, sí me gustaría volver a lanzarles ese mensaje de nuevo, de alguna forma. Que pensemos que tenemos a una tercera parte de la población de este estado, del área metropolitana, en condiciones de pobreza, y que hay que pensar también en esas personas, y que hay que pensar en fórmulas de ver cómo llegamos a esa gente también, de alguna fórmula. Pero, en fin, por otra parte, y acabo ya, sí, o sea, felicitar absolutamente, por supuesto, entre los proyectos que yo pude ver y pude valorar, claro que hay cosas positivas, claro que hay cosas buenas, coincido con lo que Marcelo decía antes, hubo de todo. Yo creo que fue una convocatoria bastante, o sea, quizá no convocatoria, quiero decir, una presencia bastante variopinta, ¿no? Hubo cosas buenas, malas, menos buenas, hubo de todo un poco, pero sí, o sea, yo creo que son buenos estos certámenes y que podían ser aún mejores. Ok, y partiendo de la derrota de Prieto, me gustaría plantear hacer el siguiente planteamiento. Marcelo ahorita hablaba de que esta Bienal, más allá de los premios y demás, de hecho si no ganaron nada, ahí hay un Cali que pueden armar y lo pueden poner así, se los firmo si quieren. Hablaba del estado del arte. Esta Bienal debería de plantear cuál es el panorama de estos 2 últimos años de producción arquitectónica en el estado. Y bueno, creo que si alguien analizó muy a detalle los proyectos son ustedes 3, alguno que otro que seguramente se clavó y se puso a revisar algunos de los proyectos, pero básicamente el jurado tuvo una sesión de dos días intensos de trabajo analizando todos los proyectos. En lo personal yo vi cosas interesantes. Por un lado, la participación. Lo mismo ganaron menciones honoríficas despachos muy jóvenes como el de Edith Cervantes o el de Lore Gámez que está aquí, o arquitectos de alguna manera ya consagrados, ¿no? Como Gilberto Rodríguez o Rodrigo de la Peña, que estuvieron ahí presentes. Pero hay un tema importante y es justamente esto que mencionas. El mercado inmobiliario de alto presupuesto estaba bastante bien atendido, había fácil 20 casas de muy alto presupuesto. Hay una gran participación de arquitectos jóvenes, como el 60% de los arquitectos participantes eran de 40 años o menos. El más viejo de esos 40 años era Darío, que estaba justo cumpliéndolos en ese momento. Y prácticamente nulos proyectos sociales o culturales. 4 proyectos de espacio público, 3 de ellos con presupuesto privado, 1 de ellos con presupuesto público pero a regañadientes, el Parque Ciudadano, por allá anda David, el autor, ya está. ¿Qué nos deja esta muestra de Bienal como para saber qué tendríamos que corregir los arquitectos, donde obviamente la parte social está totalmente desatendida, ya después del análisis que hizo José? ¿Qué habría que hacer? ¿O qué más vieron ustedes de este tema? Bueno, yo un poquito me adelanté con
con ese comentario sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad, porque creo que hay que tomar más conciencia de la ciudad en donde estamos. O sea, los proyectos, bueno, premisa, yo soy italiana, llevo aquí 7 años, entonces no soy tan nueva como creo, me parece siempre que soy nueva aquí, que soy extranjera, pero pues la verdad es que también conozco bastante la realidad de aquí, ¿no? Entonces, como decías tú, pues soy también de aquí, aunque lleve menos años. No dejo de sorprenderme cada día cuando veo ciertas cosas, pero sí que me importa mucho cómo la evolución de algunas cosas que van rápido, que sí he percibido recién llegada hace 7 años, digo, me he dado cuenta que esta ciudad está tomando, igual es una tendencia mundial, ¿no? Pero pues bueno, yo hablo de lo que veo aquí. Esta ciudad está tomando cada vez más conciencia de sí misma, y lo digo hablando desde el mundo de la academia, porque pues al final los jóvenes con las inquietudes, con los proyectos que proponen, también pues son un poco el espejo de lo que está pasando, ¿no? Entonces me acuerdo como recién llegada que los proyectos, por ejemplo, de final de carrera, que nosotros en la UDEM le llamamos PEF, ¿no? Las propuestas, las ideas, lo que se les ocurría a los alumnos casi siempre eran edificios. Edificios pues aislados en sí, que tenían algunos muy pretenciosos, otros menos, pero eran edificios. A un cierto punto, de repente, se dio como una especie de vuelta y el porcentaje de alumnos que proponen intervenciones urbanas, intervenciones en la ciudad, crecieron de una manera muy relevante, ¿no? Y esto creo que es un factor muy positivo, porque la ciudad necesita que nos demos cuenta que tenemos una ciudad. Porque la primera percepción que yo tuve de Monterrey, sin ánimo de ofender a nadie, era que esta no es una ciudad. A mí me parecía como un conjunto de casas bien hechas, algunas, otras menos, pero pues muchas muy bonitas, y subrayo esta palabra bonitas, pero que nada de todo esto hacía ciudad. Y claro, bueno, también era una consideración muy ignorante de mi parte, lo admito, porque yo me imaginaba, aunque había viajado un poco por el mundo, pero pues tenía ese concepto de ciudad europea. Entonces todo lo que no era la ciudad europea a mí me parecía una no ciudad. Luego, claro, bajando un poquito los prejuicios, los primeros días decía, esta no es una ciudad, luego en unos meses este es otro concepto de ciudad, ¿no? Pero luego tuve que volver a pensar que no era una ciudad, porque analizando bien cosas, faltaban un poco lo que comentas tú, Carlos, que faltaba un poco en los proyectos, la parte de la sociedad, pero también los espacios públicos, y lo veía también en las inquietudes que se presentaban en la universidad, lo de, hay un parque pero nadie lo usa, ¿no? Y, ok, pero el espacio público tampoco es solo un parque, hago un parque, pues ¿qué hago en el parque, no? Pues voy para ahí, pues ya no hagamos más parques, sí hay un montón de parques, sí están, pero la gente no va, y luego también esa era una mentira. Entonces, bueno, se crean todos estos mitos, pero de repente pasó que la ciudad empezó a darse cuenta que sí es una ciudad, y esto se empezó a reflejar en todo lo que hacemos en las universidades a un nivel exponencial. Entonces, para no hacerlo demasiado largo el discurso, ¿qué podemos empezar a proponer nosotros como arquitectos? Primero, pensemos en la ciudad. Y entonces llega alguien que va a decir, ay, pero no somos urbanistas, no somos paisajistas, ¿no? Y ahí es donde yo me enfado, porque les confieso que yo no soy arquitecta, soy ingeniera. Entonces, pues, soy ingeniera, siempre he trabajado como arquitecta en toda la vida. En realidad, en Italia, ser arquitecto o ingeniero no hay tanta diferencia. Pero pues en España sí, en América sí, y entonces nunca entendí la diferencia entre arquitecto e ingeniero, así como nunca he entendido la diferencia entre paisajista y arquitecto, entre urbanista y arquitecto, entre diseñador de moda y arquitecto. Entonces ahí es donde, y me permito decirles que tenemos que pensar en algo que va desde el detalle de este anillo que tengo aquí, que también lo puede hacer un arquitecto, a la ciudad, o pensar en el medio ambiente, y entonces esto es lo que nos falta.
O sea, yo invito a los arquitectos a hacer un zoom in y un zoom out, cualquier cosa estén haciendo, porque sí que las cosas fuera de contexto pues al final no funcionan, ¿no? Lo que yo he visto en la Bienal es el espejo de esto. He visto muchos edificios bien hechos, bonitos, lo cual está bien, pero a veces muy caros por las cuestiones que comentaban ustedes, que también es un privilegio, porque yo digo también que si en algunas realidades donde hay menos recursos, a veces uno dice, sí, si tengo pocos recursos soy más creativo y me invento un montón de cosas. Esto es verdadero hasta un cierto punto, ¿no? A veces también el ejercicio de arquitectos tiene que valorar el privilegio de poder tener un buen presupuesto para hacer un proyecto bien hecho, ¿no? También al revés, hay que ser creativos en ambos lados, ¿no? Pero sí que estas casas o estos edificios aislados casi siempre no estaban conscientes de todo lo que estaba alrededor. Y entonces son unas joyas aisladas. Y esto es lo que pasa en Monterrey. Hay muchas joyas aisladas. Estas joyas aisladas, si las miramos una por una, son especiales, pero si las miramos como conjunto, pues no dialogan entre ellas. Y ¿Tú crees que le urge a la ciudad la presentación en la siguiente Bienal de proyectos que articulen todas estas buenas cosas? Exactamente, sin perder ese cuidado para el detalle, porque también hay que tener cuidado en eso, ¿no? Lo que tenemos está genial, no nos podemos permitir de perdernos, porque en otros lugares no está, se difuminó, ¿no? Pero sí que hace falta que se hable de este conjunto, tener una visión más holística de todo, ¿no? Y esto creo que nos toca a nosotros, ahora presumo el nombre arquitecta porque pues luego también lo soy, ¿no? Y entonces digo, sí que no solamente es algo que es nuestro deber hacer tener el hilo, la estructura de todo esto. Y aquí aprovecho también, y una disculpa porque estoy hablando demasiado, pero sí que creo que es muy importante, como decía antes, una Bienal de Arquitectura no es solamente algo que mira lo que ha pasado 2 años antes y le otorga un premio. No es eso. Una Bienal de Arquitectura es algo que la gente está esperando y entonces pues tiene el deber no solamente de observar y premiar lo que pasó, sino también de lanzar unas tendencias. Entonces cuando surge una nueva categoría, esa nueva categoría está diciendo que necesitamos ese tipo de edificio, que necesitamos ese tipo de proyecto, que necesitamos algo, ¿no? Yo, la verdad, no sé, bueno, soy un poco ignorante en esto, pero supongo que todas las categorías que ustedes han puesto y han propuesto en este último año, quizá no eran las mismas de los 2 años pasados, o no, seguro que no eran las mismas de hace 50 años, ¿no? De hace 100 años, cuando había bienales en algún otro lugar, ¿no? Entonces, ahí también las pautas que damos nos obligan a pensar. En el momento en que surge algo que obliga a pensar en la sociedad, algo que obliga a pensar en la pobreza, algo que obliga a pensar en otras cosas, pues estamos obligando a participar también en esto. Es nuestro deber. Entonces tenemos el deber de marcar paso y de lanzar temas para reflexionar. Yo creo que con esto podemos aportar mucho. Bueno, yo, 3 temas que digo ahorita que surgieron de los comentarios. Por un lado, sigo, tocando un poco y regresándome a lo que comentaba ahorita José, que sí tuvimos unas discusiones bastante, productivas, ¿no? Con la cuestión de qué sucedía con la arquitectura y su oficio social o su participación social, ¿no? Y quizás sería interesante pues también retomar el tema de sociedad social. No significa solamente pues dar o atender a un cierto sector, sino social significa pues comunicar y relacionarse, ¿sí? Y entonces en ese sentido pues tocando un poco lo que decía Daniela, y creo que también pues hablando a otro tópico es el hecho de pues sí, estábamos evaluando cosas de una cierta forma aisladas, y pues quizás tendríamos que pensar sobre cómo estas empiezan a conectarse y cómo empiezan a generar sociedad, ¿no? Como tal. El siguiente tema es el hecho del evento de la Bienal como tal, que creo que
fue una de las cuestiones que sí pues discutimos pues durante pues algo de tiempo y llegamos a la conclusión de darle pues un tema, una temática en específico a esta Bienal, en la cual esperábamos tratar y creo que de alguna forma se tocaron temas que pues tuvieran y que nos dejaran algo con respecto a la problemática y de la ciudad como tal, para que fuera más que el simple evento de premiación, ¿no? Que es un poco aunando a la condición esta de que una Bienal pues, debe convertirse en todo un evento, y que sucedió con la situación esta de los pabellones, sucedió con el pabellón Bienal, en el hecho de, pues ahora sí, cómo la Bienal se convierte en este instrumento social en el cual sea capaz de poder atraer a más personas que no necesariamente están relacionadas o son arquitectos, sino que era una de las intenciones de traer a la sociedad a ver qué es lo que estamos haciendo, y para que de alguna forma pues bueno, se involucraran y pudieran opinar, y pues estaban pues toda esta serie de eventos alternos que básicamente pues quizás estaría mal decir que estuvieron apoyando la Bienal, porque no, yo creo que la Bienal era todo el evento como tal. Y el último tópico era lo de la cuestión esta de que de cierta forma podemos decir así como el proyecto futuro, y sí hablar y discutir sobre esa serie de proyectos que en un momento dado pudieron haber generado ciudad, y regresarlos a la discusión, que serían los proyectos futuros o los que se quedan en el tintero, serán muy reducidos. Pero también es importante que y creo que se está dando, depende también de diversos factores, como uno de ellos sería pues los políticos como tal, los cuales se abren a decir, pues bueno, yo no soy especialista, tengo que invitar a los especialistas a que participen, a poder regenerar y reactivar ciertas zonas que se encuentran en desuso. Pues también está, y creo que es una labor que el colegio pues la ha estado haciendo, que es acercarse a estas instancias para poder incentivar y pues a la generación de este tipo de proyectos que hablen más sobre la ciudad. Y por último nomás, que una de las discusiones a las cuales sí quería comentar, pues no tanto así como anécdota, pero era cuando llegamos al momento final y de decir y de definir a quién se le otorgaba la medalla de oro, y por un lado teníamos proyectos que sí tendían o su lectura era el proyecto social, ¿sí? El cual atendía a un cierto sector, y por otro lado, y el cual pues, nos llevó a definir cuál era el proyecto ganador, era el que más se apegaba o el más hablaba sobre el tema central de la Bienal, ¿sí? Que era ciudad urgente, ciudad alterna y ciudad posible. Entonces, ¿qué proyecto hacía ciudad? ¿Sí? Y creo que fue pues, uno de los argumentos que pues nos ayudó a poder como definir de una manera mucho más sencilla, digo no práctica, pero sí sencilla, la selección del proyecto ganador. Y creo que pues de cierta forma también esa idea sí estuvo fluyendo, y creo que es interesante tener como jurado, porque también es pues plantear una visión, ¿no? Hasta qué es lo que se espera, porque los premios otorgados, como ahorita se comentaba, pues es, no quisiera decir que generen una tendencia, pero es una idea de hacia dónde va el proyecto contemporáneo, pues en este caso local. Entonces es importante pues, tener una visión en conjunto, independientemente de que es también importante tener las discusiones y para fomentar pues las diversas posturas, pero también es importante tener esta visión, porque si no, en vez de generar como esta directriz o apoyar una idea, lo único que estamos haciendo es empezar a generar una mezcolanza o de tutti frutis por todos lados, que pues no tiene mucho sentido, o para mí personalmente no tendría mucho sentido, porque pues no sé, siento que el impacto o la fuerza que se le puede dar a esta serie de eventos, pues de repente se puede diluir por pues no tener eso, ¿no? Como esa idea, ¿no? Esa directriz, ¿no? ¿Puedo robar? Porque se me va a olvidar. Es que me hiciste pensar con la cuestión de cuántas personas pueden pagar un arquitecto, ¿no? Y yo creo que es un poco, esta pregunta
te la voy a robar y se la voy a hacer a muchas personas, pero sí que creo que hay que tener cuidado con lo que nos preguntamos, ¿no? Porque ahí el error podría ser pensar que todos deberíamos de podernos permitir de pagar un arquitecto. A cada ser humano corresponde un arquitecto, claro que eso no es así, ¿no? Entonces ahí, pensando en esto, tendríamos que pensar también un proyecto a cuántas personas sirve, ¿no? Porque no deberíamos intentar tener esta tendencia a que todos puedan pagar un arquitecto, sino una reflexión podría ser esta, como dar valor, por ejemplo, a un proyecto 1 a 1, un cliente, un arquitecto, pero también tener como alguna categoría de algo que valora a cuántas personas ofrece el servicio del proyecto de un arquitecto o de un despacho de arquitectura, ¿sabes? ¿No? Y claro que esto pasa. Claro que esto pasa, pues cuántas urbanizaciones, cuántos edificios tenemos que sirven a más de una persona o más de una familia, ¿no? Entonces, pues esto también es como para que pensemos y que reflexionemos sobre esta cuestión también. Sí, en algo que tengo escrito por ahí, claro, hago esa distinción, por supuesto. Claro, y yo no digo que no podamos tener un desarrollo vertical para vivienda social muy bien pensado y muy bien hecho por arquitectos que pueda considerarse como vivienda digna para esos sectores que pueden estar limitados en cuanto al pago. Pero creo que es una distinción importante. Es decir, si yo compro un departamento en un desarrollo vertical, pues me guste o no, tengo que adaptarme a lo que hay. Y punto. El que puede pagar por los servicios de un arquitecto, el que es cliente directo de los servicios de un arquitecto, tiene la posibilidad de hablar con un arquitecto y decir, oye, yo tengo una familia con estas características, yo tengo esta manía, me gusta o quiero tener un pequeño espacio iluminado por la izquierda para... ¿Sí me explico? Sí, o sea, claro, podemos tener buena arquitectura con un alcance universal, sí, pero lo que digo es que pues, es algo significativo, o sea, ¿cuántos mexicanos hoy por hoy podrían pagar por los servicios particulares de un arquitecto? Y estamos hablando de una profesión que por definición debería tener una vocación social. La arquitectura es para todos. Debería serlo. Incluso yo he llegado a plantear la posibilidad de hacer cuerpos públicos de arquitectos. Arquitectos que pudieran cobrar un sueldo público, y arquitectos que puedan dar asesoría. Pero yo estoy hablando de eso. A gente hablas de que... desarrollos verticales, sí. Pero esa no es la solución. Cuando planteo a quién sirve, estoy hablando no de un arquitecto no de un constructor que hace un palacio, un edificio gigante y ya listo, preestablecido. Estoy hablando de una manera de hacer proyectos, pues, tomando en cuenta a los usuarios y todo, sin necesariamente que el usuario los esté pagando. Claro, pero también tenemos que pensar, Daniela, creo yo, que muchas veces muchos de esos arquitectos responden no a los intereses de los usuarios, de quién va a vivir en esos departamentos. Responden obviamente al interés del desarrollador y del constructor, que va a buscar la mayor rentabilidad posible. Ese es el problema al final. Claro, si me estuvieras hablando de arquitectos que antes de hacer el diseño arquitectónico hablan con los potenciales o con los futuros usuarios, que en realidad sé que estoy planteando algo que puede resultar o puede parecer utópico, pero si quisiéramos y si hubiera voluntad, se podría hacer, claro que sí. Pero es esto que estoy diciendo, no es una utopía, pasa en muchos lugares del sí, mundo. pero sabemos cómo funciona hoy la industria de la construcción y sabemos perfectamente bien que esos arquitectos que van a hacer el desarrollo no van a responder a los intereses de los futuros usuarios, sino del que paga. Y es así, es una realidad aquí y en China. Y creo que son esas cosas que, bueno, que con voluntad, como siempre digo, con voluntad hay cosas que se pueden cambiar, pero hace falta esa voluntad. Yo creo, y ya acabo, creo que una de las claves, y Marcelo ahora lo apuntaba, una de las claves que a lo mejor se podría pensar para una siguiente bienal es ese concepto, ¿por qué no?, de hacer ciudad.
Pero bueno, a ver, empecemos definiendo bien los conceptos. ¿Qué vamos a entender por hacer ciudad? Y pensemos el concepto de hacer ciudad como lo defienden especialistas, pues como Harvey, ¿no? Y que defiende, entre otras cosas, que la vivienda, el desarrollo de vivienda es clave en esa idea de hacer ciudad. Y vivienda también para sectores de escasos recursos, etc. O sea, creo que ese es un concepto clave, hacer ciudad. Me decía un alumno hace poco, como que no tenía claro algo, ¿no? Él decía, oye, como que se nos está diciendo que quiere hacer una ciudad compacta, hacer edificios verticales. Oye, pues están haciendo muchas torres últimamente, ¿no? Claro, pero son torres, la mayoría que buscan otros objetivos. Imagen, batir récords de altura. Pero, y como tú comentabas antes, al final son islas, en última instancia, que no contribuyen precisamente a hacer ciudad. No contribuyen a hacer ciudad. Ahí creo que es donde fallamos, sinceramente. Sí, fíjense que ya con el ánimo de cerrar, porque ya están sirviendo por allá, no todo fue miel sobre hojuelas. De hecho, tan pronto empezaron a darse los eventos durante octubre, empezaron a llegar quejas, sugerencias, entre comillas, y varias cosas bien interesantes, al grado de que incluso hay un texto que van a leer en la revista bien interesante que hace una crítica muy aguda sobre el concurso de los pabellones, y otro más que plantea una serie de áreas de oportunidad, como le llaman ahorita, a resolver errores. Desde la perspectiva del jurado, ¿ustedes qué cambios creen que tuviera que haber en la Bienal número 21? Hay un punto importante que cuando pues, finalmente Mike quedó como candidato único, pues nos pudimos poner de acuerdo muy fácil, donde pues queremos mantener vivo el espíritu de la Bienal, al grado de que en el Festival Santa Lucía de este año se lanzará la Bienal número 21 y empezar a hablar del tema de la Bienal desde un año antes, ¿no? ¿Qué habría que modificar en el formato? ¿Qué categorías tienen que existir? ¿Cuál es su sugerencia desde el jurado de lo que debería de mejorarse en el siguiente evento de la Bienal número 21 del Colegio de Arquitectos? Y como cierre, ¿no? Hay que ser como... Bueno, pensando lo que pues, bueno, vivimos durante el mes de octubre, para mí sería muy interesante, bueno, en primera instancia pensar en la posibilidad también de premiar al proyecto no construido, ¿sí? En la medida en que podamos darle exposición, ¿sí? Y volverlo a traer a la cuestión de esta discusión. La otra sí tiene que ver con la situación, bueno, con ambas situaciones, que es la clasificación de ciertos proyectos basados en ciertos parámetros, porque era una de las críticas, ¿no? De por qué el proyecto vertical, de repente había uno que tenía los recursos y otro que no tenía tanto los recursos, pero pues cumplían con una cierta función y estaban compitiendo en la misma categoría. Entonces, así hay que hacer como una clasificación mucho más específica o más clara con ese respecto. La otra es involucrar de una forma pues específica y material a las universidades. Y no simplemente con la participación de la Bienal, pero con lo mismo que sucedió con la cuestión de estos pabellones, es ahora sí sacarlos a la ciudad, ¿sí? Y a cada una de las universidades pues, que hagan algo con la ciudad. Y la otra, pues bueno, ahorita lo que comentábamos sobre pues el proyecto de hacer ciudad. Que también, pues bueno, pues eso es como es muy pues fundamental si lo vemos en ese sentido. Y el otro creo que tendría que ver también con la nueva propuesta. No digo, quizás está muy ambigua, pero es la nueva propuesta, ¿no? Hasta que es el planteamiento en el cual en un momento dado pueda visualizar hacia dónde va la arquitectura, ¿sí? Y que esté evaluada bajo esa serie de criterios, no sobre una cuestión preconcebida, etcétera, porque yo creo que también es importante que esta serie de eventos hablen sobre pues, esa posibilidad, ¿no? Porque si no, siempre solamente le estamos dando vueltas y pues, lo triste de la situación es que acuérdense que estamos, pues, está visualizando o premiando lo que pasó hace 2 años. Sí, que no se vuelva el estar esperando el premio para colgar el calle en una oficina y que lo
Sí, que puede ser como pues, esta cuestión del proyecto utópico, no sé cómo se le puede. Gracias. Okay. Sí, bueno, de hecho no voy a cerrar porque Viviano quiere hacer una pregunta, está ya levanta la mano. Entonces ahorita que termine el reto, Viviano puede preguntar. Sí, bueno, yo coincido con lo que ha dicho Marcelo, creo que por ahí van esas cuestiones. Creo que hay que incentivar, y lo comentaba Carlos ahora hace un rato, fue sorprendente que ¿cómo era aquella convocatoria? De vivienda, que era la de menor a 90 metros cuadrados. Exacto, que había ¿cuántos? Uno. Sí, increíble. Y anteriormente era una categoría que era vivienda de interés social. Era vivienda de interés social, vivienda media y vivienda residencial. Y hoy lo que hicimos fue tasarla en metros cuadrados para que independientemente del presupuesto, pues lo inscribiera. Sí, o sea, pues quizá incentivar también ese tipo de cosas. Yo agradecería, por ejemplo, a pesar de que estuvimos un par de días enteros, yo hubiera agradecido que se me hubiera pasado la información con antelación. Y poder haberla, por supuesto con un compromiso mío firme de que no iba a salir a ningún sitio, pero a mí sí me hubiera gustado tener quizá un poco más de tiempo privado en casa para con calma, porque sí, a lo mejor percibí que, insisto, estuvimos un par de días enteros, que fue muchísimo tiempo. Sobre todo la parte de los textos, ¿no? Claro, y a ver, yo puedo tener un conocimiento quizá más especializado en ciertos aspectos, pero por cuestiones estructurales que me interesan también, o pueden interesarme, estructurales, constructivas, quizá me cuesta un poco más captar el sentido y, bueno, si lo puedo ver en casa, pues lo puedo estudiar un poco mejor, etc., ¿no? Y de alguna forma creo que podría justificar mucho mejor mi valoración, de alguna forma. ¿Y qué más? Yo de todas formas creo que por supuesto sin menosprecio a ninguno de mis compañeros, al contrario, pero yo puedo interesarme por la arquitectura en general, pero yo no sigo, como siguen ustedes, cada proyecto de cada cosa nueva que se hace en esta ciudad, con lo cual yo en realidad llegué y salvo 4 o 5 proyectos, el resto para mí eran absolutamente desconocidos en cuanto a sus autores. O sea, yo vi que el resto de la gente, aunque no lo decía, pero pues, lo conoce, ¿no? Porque obviamente, si estás en la profesión, sabes de sobra quién ha hecho esto, quién ha hecho aquello otro, etc., ¿no? Yo puedo decir absolutamente que para mí la mayoría eran absolutamente ajenos, ¿no? Y en ese sentido, hombre, creo que a lo mejor, pues, mis comentarios o mis valoraciones en ese aspecto, pues, creo que fueron absolutamente objetivas, ¿no? Y en fin, sí. Viviano, así a capela, sí, te escuchamos. Siguiendo la línea de... Gracias, Carlos, por abrir al micrófono. Una invitación, y siguiendo un poco la línea de Daniela de preguntas quizás peligrosas. Quería aprovechar, la invitación sería que yo estoy 100% convencido de que si queremos mejorar la ciudad, cualquier ciudad, más ciudadanos tienen que estar educados en qué es una ciudad. Y creo que vivimos en un lugar, y en muchos lugares es igual, donde la educación que se topa el ciudadano común y corriente es una mercadotecnia que busca un fin de lucro, que no está mal, pero es lo único que recibe. Y otros pues, no tienen otra opción, ¿no? Entonces, tomado por eso, yo invitaría primero a reflexionar, así como la pregunta del arquitecto es ¿cuánta gente le alcanza a un arquitecto? ¿Cuánta gente le alcanza una educación en la arquitectura? Y creo que aquí tenemos a 4 maestros. Pero por otro lado, para la Bienal, que nos faltan siguientes 2 años, yo invitaría de una experiencia de otras bienales, que se han dado cuenta que la Bienal, aparte de tú aprender la ciudad, es conocer tu ciudad. Entonces, no me gustaría que se refugie en un solo espacio, que es un poco de Islandia. Podría ser un tema que es más satelital, que tenga eventos esparcidos por toda la ciudad, que tú al acudir a la Bienal, sabiendo que existe el evento, conozcas una parte de la ciudad, o 5, o 7, o como vino la Bienal con un evento a invadir tu espacio y no sé lo que eras, te la topaste y aprendiste sobre qué es la Bienal y la ciudad. Estaba planeado el principio de bien, pero por logística no se pudo.
Y de hecho hubo la intención de unirnos con Open House Monterrey para poder hacer algo en conjunto, que creo que hay tiempo para poderlo planear. O las intervenciones en la ciudad, que también están. Sí. Exacto. Bueno, ahora sí, creo que, bueno, bastante de acuerdo con lo que proponen, sobre todo lo que propone aquí Marcelo. Yo creo que también, no sé qué tanto esto sea difícil, poner es que es difícil valorar qué tanto social puede ser una vivienda, hablando de dimensiones, de metros cuadrados, de metros cúbicos, de lo que sea. Creo que sí que no vendría mal hablar del precio, de cuánto costó. Tal vez poner, no lo sé si esto se puede hacer para todas las categorías, y creo que tampoco sería muy útil, ¿no? Pero como inventarse ahí una sección de algo que premie no tanto la casa más barata, no tanto el edificio más barato, sino el concepto de optimización. Eficiencia. Entonces la proporción entre la calidad y el precio, que no solamente es barato, no es eso, ¿eh? Entonces introducir este concepto de manera inteligente creo que sería muy bueno, dar un premio a esto. Y la otra cosa, bueno, ya lo dije desde el inicio, deberíamos como ver qué nos faltó como categoría, digo, no tanto para ponerla después a posteriori, sino para lanzar alguna inquietud que tenemos y que nos está faltando, obligando a alguien a participar, a reflexionar sobre algo. Entonces, lo que faltó, pues meterlo ahí de una manera evidente, ¿no? Hola, bueno, primero es una pregunta, a ver qué opinan ustedes para el futuro, ya pensando en la siguiente Bienal, ¿no? Esta Bienal estuvo muy buena, hubo mucha participación, 137 creo que dijiste que participaron. Yo hace 10 años que estoy en la ciudad, también ya me siento mexicano, y es obviamente de todas las que he estado, la primera que me enteré, la penúltima ya me empecé a enterar, y esta última sí vi una participación muy buena. Pero mi pregunta es si creen que para la próxima o la siguiente quizás ya deba ser como en otros lugares del mundo, donde hay realmente una elección previa de todos los que se presentan a la Bienal, no para ser un grupo más selecto, por supuesto, sino para, en cierta manera, motivar a todos los que se ejercitan en este tema durante 2 años para llegar a ese punto. Y también para pensar en cómo nos ven desde afuera, ¿no? Para que esta elección sea realmente curada y no se presenten absolutamente todos los que van a esa Bienal, no por mérito, sino porque vaya dentro del tema que Monterrey quiere contarle al resto de México y al resto del país, de cómo queremos que se hagan las cosas o en qué sentido queremos que se hagan las cosas acá, ¿no? Se me hace que esa ya el volumen de trabajo de esta ciudad y el nivel de trabajo de esta ciudad da para que ese paso ya se pueda realizar y para que nos vean de esa manera en otros lugares, ¿no? Y para que nos motivemos también todos los que estamos de este lado tratando de hacer cosas. No sé qué opinan de ese tema. ¿Ustedes? Creo que en algún momento sí discutimos la situación esta y esto fue, yo creo que previo a definir si hacía un concurso para el diseño de un pabellón o de una intervención donde se pudieran mostrar los proyectos. Iba, ¿por qué lo pagas? ¿Sabías que iba en contra de ti? Ay, no. Y entonces no queríamos hacer el concurso. Y en un momento dado se planteó la idea, digo, quizás si lo pensamos como el aspecto curatorial, era el hecho de decir, digo, sí, como un evento alterno, es el hecho de presentar a la sociedad, y pues con esto es a nivel nacional, etcétera, propuestas específicas sobre el pensamiento arquitectónico, ¿sí? Haciendo una curaduría de una serie pues invitando a una serie de despachos para hacer una serie de intervenciones dentro de un espacio apropiado como tal, ¿no? Como lo fue en esta ocasión la nave de generadores. O sea, no era tanto hacer el pabellón para que sirviera de soporte para la muestra de los proyectos. Y creo que también puede ser pues algo muy interesante. Esto no descarta en ningún momento la cuestión esta de
la premiación o el reconocimiento como tal, sino sí es lo que, pues creo que pues, algunos de nosotros conocemos con pues este concepto de bienal, ¿no? Como tal, en el cual pues la idea es traer a la mesa de discusión ideas y planteamientos específicos y pues en un momento dado trascendentales y críticos. Entonces sí hubo esas pláticas, pero como ahorita Laura comentaba, pues de repente eran muchas ideas, ¿no? Entonces creo que pues para la próxima tendremos la oportunidad de filtrar, y aparte yo creo que tendremos la oportunidad de ahora tener a más personas involucradas, porque ahora sí sabemos pues esto, o bueno, de cierta forma sabemos, ¿verdad? Y entonces con lo que sucedió con esta Bienal, con el nivel de participación, con el nivel de asistencia, pues ahora más gente quiera involucrarse en esto para hacer cosas. Muchísimas gracias, ya saben, a partir de todo esto,